Esta noche no es como las demás. Las calles oscuras de la metrópolis se han convertido en un escenario donde antiguas pesadillas han resurgido de las leyendas. La Llorona, el fantasma de una maldición, el Minotauro, la encarnación de la furia y la destrucción, y solo una bestia es capaz de desafiarlos. El hombre lobo, el último escudo de la humanidad. ¿Quién ganará en esta batalla? ¿El bien o el mal? Serán testigos de una batalla que decidirá el destino de toda la ciudad. ¡Prepárense! Esta historia les estremecerá hasta los huesos. Y, si les gusta la oscuridad, la sangre y las verdaderas leyendas del horror, suscríbanse al canal, denle me gusta y escriban en los comentarios quién, en su opinión, merece la victoria en esta masacre. Se avecinan más historias que les harán mirar en la oscuridad con terror. La noche sobre la metrópolis descendió con neones y el rugido de los coches, pero bajo ese ruido familiar, algo extraño se gestaba. El viento traía consigo no solo el olor a asfalto mojado, sino también un susurro apenas perceptible de lamentos, que parecían venir de todas partes a la vez. La gente en sus apartamentos se estremecía, sintiendo un sudor frío en la piel, pero nadie se atrevía a mirar por la ventana. El llanto de una mujer, extendiéndose por las calles, desgarraba los corazones, como si la ciudad misma estuviera maldita. Y en las profundidades de la tierra, en los negros corredores del metro, la tierra temblaba. De la oscuridad brotaba un rugido bestial, pesado como el estruendo de las losas de piedra. Y fue en esa hora, cuando el miedo se hizo más denso que el aire, que apareció aquel a quien muchos consideraban una pesadilla, pero que era la última esperanza para los humanos. Su sombra se deslizó por los tejados, sus garras se hundieron en el hormigón, sus ojos amarillos perforaron la noche. El hombre lobo olía la muerte, oía gritos que nadie más distinguía, y sabía, no se avecinaba solo una cacería, esto sería una guerra. La historia comenzó con el primer golpe. En un cruce, entre el brillo de las farolas y los escaparates, decenas de coches se detuvieron. Sus conductores salieron corriendo, dejando las puertas abiertas, pues ante ellos, en medio del asfalto, se alzaba la figura de una mujer de blanco. El cabello mojado le caía sobre el rostro y las manos se extendían hacia adelante, como hacia cada persona en particular. Gemía, lloraba, y su grito golpeaba los oídos tan fuerte que la gente se agarraba la cabeza y caía de rodillas. La Llorona. Cientos de ojos en las ventanas de los rascacielos se quedaron paralizados de horror, mientras las primeras víctimas se acercaban lentamente a ella, como hipnotizadas, incapaces de detenerse. En ese momento, el asfalto se agrietó. Un rugido subterráneo sacudió los edificios, como si la tierra misma se alzara contra los humanos. De un agujero abierto brotaron unos cuernos cubiertos de sangre y barro, y tras ellos, un cuerpo masivo. El Minotauro rugió, y todo el barrio tembló con su fuerza. Arrojó un autobús como una lata de conserva y avanzó, destrozando todo a su paso. Nadie se atrevió a acercarse. La policía abrió fuego, pero las balas solo irritaron a la criatura. Las multitudes gritaban y se agitaban, convirtiendo las calles en un caos bullicioso. Y en ese instante, cuando parecía que la ciudad caería en cuestión de minutos, desde los tejados, rompiendo la oscuridad, saltó el hombre lobo. Sus garras brillaron a la luz de los faros, sus músculos se tensaron, y la bestia emitió un aullido prolongado que ahogó el llanto de la Llorona y el rugido del Minotauro. Un aullido que encogió el corazón de la gente, pero que les infundió esperanza. Alguien estaba dispuesto a luchar por ellos. Y ahora las calles de la metrópolis se transformaban en una arena donde chocarían las leyendas, el defensor y los monstruos nacidos de las pesadillas. La gente gritaba como ganado acorralado en el fuego. Las calles, hace poco llenas de vida, ahora se habían convertido en trampas. Los coches chocaban entre sí, las sirenas aullaban, los cristales de los rascacielos se rompían en pedazos por el pánico interior.
Algunos intentaban huir, otros esconderse en los portales, pero era allí donde los encontraba el susurro de la Llorona. Su voz se deslizaba por las paredes de las casas, penetraba por las rendijas de ventanas y puertas, resonaba en la cabeza de cada uno, y no importaba dónde estuvieras, en el tejado o en el sótano. Las mujeres caían de rodillas, los hombres se tapaban los oídos, pero cuanto más intentaban resistirse, más profundo el llanto penetraba en su mente. Varios adolescentes salieron corriendo a la carretera, como en un sueño, sus ojos vacíos, y al acercarse a la Llorona, se disolvieron en su silueta blanca, como si la niebla hubiera absorbido sus cuerpos. La multitud aulló de horror. Mientras tanto, la tierra volvió a temblar. La enorme mano del Minotauro agarró un taxi, lo levantó y lo lanzó con fuerza contra la fachada de una tienda. El metal chirriaba, las chispas volaban y los gemidos de los heridos llenaban la calle. El Minotauro rugía como una bestia de guerra, rompiendo el asfalto con sus pezuñas. Con cada paso suyo caían las farolas, se apagaba la luz, y cada vez más a menudo la calle se iluminaba solo con el fuego y los coches ardiendo. Las multitudes intentaron abrirse paso en el metro, pero allí la situación era peor que en la superficie. De la oscuridad de los túneles llegaba un aullido ronco. Las criaturas que la Llorona había devorado regresaban como sombras desfiguradas. Se arrastraban por las escaleras, agarrándose a las barandillas con manos ensangrentadas, sus ojos vidriosos y sus bocas vomitando palabras extrañas. El pánico en los pasillos dio paso a una masacre. La gente chocaba, se pisoteaba mutuamente y la sangre chapoteaba bajo los pies. En los cruces yacían cuerpos, de aquellos que no soportaron el horror e intentaron saltar por las ventanas, solo para no escuchar el llanto. En los tejados de los edificios había gente, presa de la locura, lista para saltar. La policía y los militares que rodeaban los barrios también empezaron a perder la razón. A un soldado le sangraron los oídos, a otro las manos temblorosas le soltaron el rifle. Disparaban a todo lo que veían, solo para ahogar el miedo, pero las balas rebotaban, desgarraban a los civiles y las calles se convertían en una masa roja. La Llorona permanecía en medio de todo esto, como un espectro, meciéndose de un lado a otro, con el cabello pegado al rostro y las manos extendidas hacia el cielo, como si ella misma alimentara el apocalipsis con su llanto. El Minotauro se acercaba a ella, y cada uno de sus pasos rompía la ciudad más profundamente. No eran aliados, eran dos calamidades que se superponían, y la gente se encontraba entre ellas. Y en algún lugar arriba, en el tejado de un rascacielos, el hombre lobo esperaba, mirando el caos. Sus garras se hundían en el hormigón, y su pecho subía y bajaba con pesadas oleadas. Sentía que era el momento, pero si saltaba ahora, tendría que luchar contra dos antiguas pesadillas a la vez, y la ciudad no sobreviviría a esa batalla. Parecía que la propia metrópolis se asfixiaba de horror. Las sirenas de las ambulancias se mezclaban con el chirrido de los neumáticos, pero nadie controlaba ya los coches. Los conductores los habían abandonado en las carreteras, presos del pánico. En los callejones se oían gritos, agudos y penetrantes, que se interrumpían al instante, como si alguien cerrara bruscamente las voces humanas. Por el alcantarillado subía vapor, y con él el olor a putrefacción. Allí abajo todavía se movían y aullaban las entidades creadas por la Llorona. Sus rostros estaban desgarrados, sus ojos vacíos, pero se alzaban, trepando por las alcantarillas, saliendo a las calles y lanzándose sobre los vivos. Un hombre, agarrándose el estómago, corría hasta que unas manos secas de una niña muerta lo agarraron por la pierna, aferrándose a su carne con tal fuerza que las uñas se clavaron en el hueso. Su grito se ahogó en la multitud y un segundo después su cuerpo desapareció bajo el carrusel de muertos. En la plaza central, la gente intentó refugiarse en el centro comercial,
pero las puertas de cristal no soportaron la embestida de la multitud. La gente se aplastaba, los niños se perdían, los gritos se ahogaban en su propio eco. Y de repente, del techo se desprendieron gigantescas lámparas de iluminación, haciendo caer estructuras metálicas sobre las cabezas de los que huían. El pánico se convirtió en una carnicería, donde los cuerpos se rompían y la sangre inundaba el suelo de mármol. En el puente sobre el río, la situación no era mejor. Las corrientes de automóviles quedaron atascadas, formando un embotellamiento. La gente, huyendo del rugido del Minotauro, se lanzaba al agua, pero allí los esperaba otro horror. Bajo la superficie se extendían manos frías y pálidas, arrastrándolos al fondo. La Llorona reía a través de su llanto, y su voz resonaba por todo el río, mientras los gritos de los que se ahogaban se fundían en un único coro. El Minotauro, mientras tanto, continuaba su camino, convirtiendo los barrios en ruinas. Chocaba contra los edificios, abriendo el hormigón con el pecho, lanzaba coches a decenas de metros, y su rugido se hacía más fuerte que las sirenas. La gente, a quienes les quedaban fuerzas, caía de rodillas y rezaba, pero nadie escuchaba sus oraciones en este infierno. Y solo una silueta permanecía inmóvil en el tejado de un rascacielos que se alzaba sobre esta pesadilla: el hombre lobo. Sus ojos brillaban amarillos, observando cómo el mundo se derrumbaba. Sentía cada muerte, cada gota de sangre, cada grito, absorbiéndolos en sí mismo. Su pecho se apretaba de furia, sus garras arrancaban trozos de hormigón del tejado, y sus colmillos se desnudaban cada vez más. Entendió: si no saltaba ahora, en una hora la ciudad sería borrada de la faz de la tierra. Pero al saltar, desafiaría a dos monstruos a la vez, a los que la tierra moderna no conocía iguales. El viento arrancó un cartel publicitario rasgado del tejado y se lo llevó a la noche. El hombre lobo aulló. Su aullido resonó por toda la ciudad, haciendo callar incluso a la Llorona por un instante. La gente, los que aún vivían, levantaron la vista hacia el cielo, y por primera vez en esa noche, en sus ojos brilló una esperanza, mezclada con un miedo igualmente fuerte. La ciudad se sumergía cada vez más en la pesadilla, como si la realidad misma se agrietara bajo la presión de un horror ancestral. En la plaza, donde un instante antes la gente se apiñaba en el centro comercial, ahora reinaba un silencio sepulcral, interrumpido solo por el chapoteo de la sangre y el crujido de los pasos. De la sombra de las columnas salían siluetas retorcidas, víctimas que la Llorona ya había devorado. Sus cuerpos estaban torcidos, sus articulaciones dislocadas como muñecas rotas. Se movían a sacudidas, extendiendo los brazos hacia adelante, y cada uno emitía un débil y ronco lamento, como el eco de su dueña. La multitud que había logrado entrar ahora se encontraba atrapada. Los gritos se ahogaban y la sangre corría por las escaleras mecánicas, convirtiéndolas en ríos escarlata. El Minotauro destrozaba la ciudad. Salió a la avenida, donde los rascacielos se elevaban hacia el cielo, y con un golpe de cuernos se estrelló contra la fachada de uno de ellos. La pared de cristal se derrumbó en cascada, cayendo sobre cientos de personas abajo. El viento se llevó sus gritos en la oscuridad, pero la bestia no se detuvo. Atravesó el edificio de lado a lado y miles de toneladas de hormigón y metal se asentaron en una gigantesca nube de polvo. Las calles se cubrieron de humo y la gente, asfixiándose, deambulaba por dentro sin saber a dónde huir. En esa neblina blanquecina los encontraba el estruendo de los cascos y los cuerpos volaban por los aires como muñecos de trapo. El metro se convirtió en un verdadero infierno. Las filas de pasajeros que intentaban refugiarse allí quedaron atrapadas. Cuando las puertas de los vagones se cerraron, la gente pensó que estaban a salvo, pero de la oscuridad del túnel llegó un rugido, y pasos resonaron por las vías, haciendo saltar chispas.
Los que estaban más cerca de la salida oyeron cómo el metal se desgarraba con garras y cómo el cristal se desmenuzaba por los golpes de los cuernos. Luego, los gritos y el chirrido de los frenos se mezclaron en un solo aullido continuo. Los trenes, llenos de gente, se convirtieron en trampas, y en ellos entró la misma muerte. Sobre el río, donde el puente temblaba por los golpes del Minotauro, la Llorona estaba de pie sobre el agua. Su silueta era borrosa, ondulaba como la superficie. Extendía los brazos hacia los que se ahogaban, y estos, incluso intentando salir a flote, se lanzaban hacia ella. Sus rostros se retorcían de súplica, hasta que el agua se cerraba sobre sus cabezas. El llanto de la mujer penetraba hasta lo más profundo de su conciencia, transformando el miedo en sumisión. Mientras tanto, el Minotauro seguía su camino, convirtiendo barrios en ruinas. Se estrellaba contra edificios, abriendo el hormigón con el pecho. Lanzaba coches a decenas de metros, y su rugido se hacía más fuerte que las sirenas. La gente que aún tenía fuerzas caía de rodillas y rezaba, pero nadie escuchaba sus oraciones en este infierno, y solo una silueta permanecía inmóvil, en el tejado de un rascacielos que se alzaba sobre esta pesadilla: el hombre lobo. Sus ojos brillaban amarillos, observando cómo el mundo se derrumbaba. Sentía cada muerte, cada gota de sangre, cada grito, absorbiéndolos en sí mismo. Su pecho se apretaba de furia, sus garras arrancaban trozos de hormigón del tejado, y sus colmillos se desnudaban cada vez más. Entendía, si no saltaba ahora, en una hora la ciudad sería borrada de la faz de la tierra, pero al saltar desafiaría a dos monstruos a la vez, a los que la tierra moderna no conocía iguales. El viento arrancó un cartel publicitario rasgado del tejado y se lo llevó a la noche. El hombre lobo aulló. Su aullido resonó por toda la ciudad, haciendo callar incluso a la Llorona por un instante. La gente, los que aún vivían, levantaron la vista hacia el cielo, y por primera vez en esa noche, en sus ojos brilló una esperanza, mezclada con un miedo igualmente fuerte. La ciudad se sumergía cada vez más en la pesadilla, como si la realidad misma se agrietara bajo la presión de un horror ancestral. En la plaza, donde un instante antes la gente se apiñaba en el centro comercial, ahora reinaba un silencio sepulcral, interrumpido solo por el chapoteo de la sangre y el crujido de los pasos. De la sombra de las columnas salían siluetas retorcidas, víctimas que la Llorona ya había devorado. Sus cuerpos estaban torcidos, sus articulaciones dislocadas, como muñecas rotas. Se movían a sacudidas, extendiendo los brazos hacia adelante, y cada uno emitía un débil y ronco lamento, como el eco de su dueña. La multitud que había logrado entrar ahora se encontraba atrapada. Los gritos se ahogaban y la sangre corría por las escaleras mecánicas, convirtiéndolas en ríos escarlata. El Minotauro destrozaba la ciudad. Salió a la avenida, donde los rascacielos se elevaban hacia el cielo, y con un golpe de cuernos se estrelló contra la fachada de uno de ellos. La pared de cristal se derrumbó en cascada, cayendo sobre cientos de personas abajo. El viento se llevó sus gritos en la oscuridad, pero la bestia no se detuvo. Atravesó el edificio de lado a lado, y miles de toneladas de hormigón y metal se asentaron en una gigantesca nube de polvo. Las calles se cubrieron de humo, y la gente, asfixiándose, deambulaba por dentro sin saber a dónde huir. En esa neblina blanquecina los encontraba el estruendo de los cascos, y los cuerpos volaban por los aires como muñecos de trapo. El metro se convirtió en un verdadero infierno. Las filas de pasajeros que intentaban refugiarse allí quedaron atrapadas. Cuando las puertas de los vagones se cerraron, la gente pensó que estaban a salvo. Pero de la oscuridad del túnel llegó un rugido, y pasos resonaron por las vías, haciendo saltar chispas. Los que estaban más cerca de la salida oyeron cómo el metal se desgarraba con garras y cómo el cristal se desmenuzaba por los golpes de los cuernos.
Luego, los gritos y el chirrido de los frenos se mezclaron en un solo aullido continuo. Los trenes, llenos de gente, se convirtieron en trampas y en ellos entró la misma muerte. Sobre el río, donde el puente temblaba por los golpes del Minotauro, la Llorona estaba de pie sobre el agua. Su silueta era borrosa, ondulaba como la superficie. Extendía los brazos hacia los que se ahogaban, y estos, incluso intentando salir a flote, se lanzaban hacia ella. Sus rostros se retorcían de súplica, hasta que el agua se cerraba sobre sus cabezas. El llanto de la mujer penetraba hasta lo más profundo de su conciencia, transformando el miedo en sumisión. En los tejados de los rascacielos, las sombras parpadeaban cada vez con más frecuencia. La gente, habiendo perdido la razón, avanzaba sin pensar y caía al vacío, estrellándose contra las aceras con un sordo crujido de huesos. Comenzó a lloviznar y las gotas limpiaban la sangre de los tejados, pero en las calles solo se acumulaba, mezclándose con la gasolina de los coches destrozados. El viento llevaba ese olor, y era tan denso que el hombre lobo en el tejado sentía el sabor de la sangre en la lengua antes de saltar. Y mientras esperaba, conteniendo la respiración, la ciudad moría. Cada segundo de retraso convertía cientos de vidas en cadáveres, y aún así no se movía. Sus ojos ardían amarillos en la oscuridad, y miraba a los dos monstruos que desgarraban el corazón de la metrópolis. Y cuando el llanto de la Llorona alcanzó su punto máximo, y el rugido del Minotauro sacudió puentes y edificios, parecía que la ciudad misma comenzó a gritar junto con ellos. Las tropas convergieron en el epicentro del caos. Cientos de luces intermitentes cortaban la noche. Vehículos blindados llenaban las avenidas y columnas de soldados con chalecos antibalas se alineaban. Drones zumbaban en el cielo. Focos rasgaban el humo, tratando de encontrar a los monstruos entre los escombros. Los comandantes gritaban por megáfonos, dando órdenes, y el sonido de sus voces se ahogaba en los gritos de la multitud. El primer ataque lo realizaron los francotiradores. Desde los tejados de los rascacielos resonaron disparos, y decenas de balas con puntas explosivas se incrustaron en el masivo cuerpo del Minotauro. Él retrocedió un paso, rugiendo tan fuerte que a muchos soldados les sangraron los oídos. Y aún así, la bestia no caía. Al contrario, las heridas solo avivaron su furia. Con estruendo se estrelló contra un edificio cercano, y sus escombros cayeron directamente sobre la línea de militares. Decenas de soldados desaparecieron bajo las losas de hormigón. Los vehículos blindados se incendiaron, y el olor a carne quemada se extendió por las calles. Por otro lado, las fuerzas especiales irrumpieron en el centro comercial, donde los corredores ya estaban infestados de víctimas de la Llorona. Los soldados avanzaban en formación cerrada, iluminando el camino con linternas, con los rifles preparados. Pero apenas entraron, fueron recibidos por un coro espantoso. Decenas de cuerpos retorcidos, llorando al unísono, se lanzaron sobre ellos desde la oscuridad. Ráfagas de balas atravesaron los cuerpos, destrozándolos, pero estos caían y volvían a levantarse, como si la muerte misma se negara a aceptarlos. Uno de los comandos gritó cuando una mano pálida lo agarró por el cuello y lo arrastró a la oscuridad. Otro logró acercarse, pero la linterna iluminó lo que quedaba de su compañero. Un rostro distorsionado en una sonrisa de locura, ojos llenos de vacío. Ahora él mismo se movía en las filas de las creaciones de la Llorona, perdido para siempre. En el puente contra el Minotauro desplegaron artillería pesada. Tanques y vehículos blindados abrieron fuego y las explosiones desgarraron la noche, levantando nubes de fuego y humo. Pero el monstruo avanzaba, como si atravesara las llamas del infierno. Los proyectiles desgarraban su carne, pero ésta se cerraba de nuevo, como si cada golpe solo lo fortaleciera. El Minotauro levantó los restos de un autobús y lo arrojó contra un tanque. Con el impacto, la torreta se desprendió. La explosión levantó un hongo de fuego,
y los cuerpos de la tripulación volaron por los aires. La Llorona, mientras tanto, levantó las manos, y su llanto se transformó en un agudo chillido. Los soldados que mantenían sus posiciones, de repente soltaron las armas, se agarraron la cabeza, y luego se giraron y comenzaron a dispararse entre sí. El caos estalló en las calles. Hermano mataba a hermano, los comandantes caían bajo las balas de sus subordinados. La Llorona caminaba a través de esta carnicería, y cada paso suyo convertía a los combatientes en marionetas de su voluntad. Los drones, que sobrevolaban la ciudad, de repente empezaron a caer uno tras otro, como si una fuerza invisible los derribara. El zumbido de las hélices fue reemplazado por explosiones en los tejados, y las chispas iluminaron el cielo, como fuegos artificiales del apocalipsis. Las tropas sufrieron pérdidas catastróficas. La radio se saturó de gritos, de señales de retirada y sálvennos. Pero no había a dónde retirarse. La Llorona tenía sus mentes en sus manos y el Minotauro sus cuerpos bajo sus pezuñas. Y en medio de todo este infierno, en lo alto de un tejado, el hombre lobo finalmente comprendió. Si no saltaba ahora, en unos minutos de la ciudad solo quedarían ruinas y de la gente cáscaras vacías. Su aullido ya había resonado por las calles, pero ahora era el momento de las garras y los colmillos. El estruendo de la batalla desgarraba la ciudad. Columnas de fuerzas especiales y unidades militares corrían hacia el centro de la metrópolis, donde ya era imposible distinguir una calle de un campo de batalla. Enormes reflectores rasgaban la oscuridad, iluminando al Minotauro y la silueta fantasmal de la Llorona. Decenas de vehículos blindados se alinearon. Tanques tomaron posiciones y helicópteros sobrevolaban el cielo, iluminando el infierno abajo. Las fuerzas especiales entraron en combate primero. Soldados con máscaras negras y armas listas irrumpieron en el centro comercial, de donde provenía un llanto inhumano. Sus botas chapoteaban en sangre sobre el suelo de mármol, y de la sombra de los pasillos se les echaron encima las criaturas de la Llorona, cuerpos retorcidos de personas que ya había devorado. Ráfagas de ametralladora regaron la oscuridad. Los proyectiles destrozaron los cuerpos, pero las criaturas se levantaban de nuevo, aferrándose con los dientes a la garganta y la cara de los soldados. El chillido y el rugido de los disparos se fusionaron, y los pasillos del centro se convirtieron en una carnicería, donde cada vez quedaban menos supervivientes. En la avenida se desplegaron las tropas pesadas. Los proyectiles de los tanques tronaban uno tras otro, cayendo sobre el masivo cuerpo del Minotauro. Su pecho y hombros se cubrían de fuego, pero el monstruo solo rugía y avanzaba. Agarró un vehículo blindado con ambas manos, lo levantó sobre sí mismo y lo arrojó con estruendo contra una columna de camiones. La explosión levantó una columna de fuego y decenas de soldados murieron quemados vivos. Del humo salió el Minotauro, cubierto de sangre y ceniza, y con los cascos que destrozaban el asfalto a cada paso. Los helicópteros intentaron atacar desde arriba. Ametralladoras y cohetes cayeron sobre la Llorona, pero su cuerpo parecía disolverse, convirtiéndose en humo y llanto. Levantó las manos al cielo y su chillido resonó tan fuerte que los pilotos perdieron el conocimiento justo en los mandos. Los helicópteros se estrellaron uno tras otro contra los edificios, encendiendo columnas de fuego entre los rascacielos. Fragmentos de cristal y metal cayeron como lluvia sobre las calles, rematando a los que intentaban esconderse. Las filas de infantería vacilaron. Los soldados disparaban sin cesar, pero sus balas rebotaban, se perdían en el humo, o alcanzaban a sus propios compañeros, cuyas mentes ya había capturado la Llorona. Hombres y mujeres uniformados se daban la vuelta y se disparaban a quemarropa, como marionetas obedientes. La metrópolis se transformaba en un apocalipsis. Los vehículos militares ardían, las calles estaban cubiertas de cadáveres, y el llanto de la Llorona cubría la ciudad como un sudario. El Minotauro desgarraba las avenidas, abriéndose paso entre las ruinas. El cielo se iluminaba con explosiones e incendios,
y parecía que no era la tierra, sino una arena negra para monstruos. Y fue entonces, cuando la última esperanza en los ojos de la gente se desvanecía, que el aullido del hombre lobo rasgó la noche. Era tan poderoso que incluso el rugido del minotauro se cayó, y la Llorona bajó las manos por un instante. Los militares, los que aún vivían, levantaron la vista y vieron en el tejado una silueta con ojos ardientes y la boca abierta, de la que brotaba un grito inhumano. Esperó. El viento dispersó el humo y las cenizas, y con el fondo de la ciudad en llamas, todas las miradas se elevaron. En el tejado del rascacielos, iluminado por lenguas de fuego, estaba él, el hombre lobo. Su silueta era nítida, como la muerte misma. Los músculos jugaban bajo la piel, las garras brillaban como acero a la luz de los incendios. Su aullido aún resonaba por las calles, e incluso las criaturas más enloquecidas se detuvieron por un instante, escuchando esa llamada. La primera en notarlo fue la Llorona. Su voz pasó de un chillido a un gemido bajo y prolongado. Se calló, y sus sirvientes espectrales se quedaron inmóviles, como muñecos con los hilos cortados. Su rostro, oculto por el cabello mojado, se alzó hacia el tejado, y por un segundo aparecieron sus cuencas oculares vacías y negras, brillando con odio. De su garganta brotó un llanto más fuerte que antes, ya no dirigido a la gente, sino a quien se atrevió a desafiarla. El minotauro también lo escuchó. Se giró, su pecho se agitaba, cubierto de quemaduras y heridas desgarradas, pero se mantenía como una montaña. Sus cuernos brillaban con los reflejos del fuego, y en sus ojos ardía una llama roja. Levantó la cabeza y rugió tan fuerte que los cristales se desprendieron de los rascacielos. Su rugido era un desafío. Ahora su objetivo estaba claro. No la gente, no la tecnología, sino una nueva bestia que se atrevía a invadir su arena. Por un instante, un silencio sepulcral se cernió en el aire. La gente, los supervivientes de este infierno, se apretujaron contra las paredes, conteniendo la respiración. Los soldados, cuyos nervios aún no se habían roto, miraban al cielo, comprendiendo. No se avecinaba una batalla, sino una catástrofe capaz de borrar la ciudad por completo. El hombre lobo permaneció inmóvil, sus ojos ardían con llamas amarillas, y el viento agitaba los mechones de su pelaje. Esperó, midiendo los segundos, mientras ambas criaturas lo miraban. La Llorona emitió un aullido. El minotauro golpeó el asfalto con la pezuña tan fuerte que la tierra tembló, y la ciudad comprendió. No era una batalla lo que se libraba en sus calles, sino una leyenda. La multitud de supervivientes se quedaba paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido. El humo se extendía por las calles, reflejando los destellos de los incendios, y la gente comprendió por primera vez. No eran solo testigos de una catástrofe, sino del encuentro de 3 antiguas pesadillas que se habían desatado. Los soldados, los que aún sostenían sus armas, dejaron de disparar. Sus dedos temblaban en los gatillos, pero nadie se atrevía a disparar. Incluso la maquinaria, con sus motores zumbando, parecía silenciarse ante el mutismo que cubría la ciudad. Una mujer con un niño se acurrucó en la esquina de un callejón y a través de las lágrimas miró hacia el tejado. Allí, donde estaba el hombre lobo, en sus ojos amarillos se reflejaban las llamas, y por primera vez en su corazón brilló una esperanza, mezclada con un miedo igualmente intenso. La Llorona extendió sus manos hacia él. Su voz se elevó al cielo, pero ya no era el llanto de una víctima ni el gemido de dolor. Era un grito de furia, lleno de antigua maldad. Su sombra comenzó a crecer, extendiéndose por el asfalto, cubriendo calles enteras. Cientos de sus criaturas distorsionadas, que se habían detenido por un instante, volvieron a la vida, pero ahora todas giraron sus cabezas hacia el tejado, hacia el hombre lobo. El minotauro levantó ambas manos y golpeó su pecho con ellas, como un luchador en la arena, y luego golpeó con la pezuña tan fuerte
que una grieta se extendió por el suelo decenas de metros. Rugiendo, inclinó la cabeza. Sus cuernos brillaron con los reflejos del fuego, y la gente comprendió. La bestia anhelaba la lucha, y la anhelaba solo con un enemigo, aquel que se atrevió a desafiarla. La ciudad zumbaba con un silencio, roto solo por las gotas de lluvia que comenzaban a caer del cielo, mezclándose con la sangre en el asfalto. Todos los que aún estaban vivos contuvieron la respiración, comprendiendo. El próximo instante decidiría el destino de la ciudad. Y entonces el hombre lobo dio un paso adelante al borde del tejado. Sus garras rasgaron el hormigón, su espalda se arqueó y su pecho se llenó de aire. Levantó la cabeza al cielo y aulló de nuevo. Pero ahora el aullido era diferente. No solo una advertencia, sino una promesa de batalla. Las sombras temblaron, la tierra se estremeció, y la metrópolis se preparó para convertirse en la arena de la batalla de 3 monstruos. El hombre lobo saltó. Desde el tejado del rascacielos se precipitó hacia abajo, rasgando el aire como una piedra arrojada del cielo. Sus garras cortaban el viento y sus ojos ardían de furia. El aterrizaje sacudió la calle. El asfalto se agrietó bajo sus patas y fragmentos de hormigón salieron volando a su alrededor. La onda expansiva derribó a las criaturas mutadas más cercanas de la Llorona. No dio tiempo a los enemigos. Con el primer golpe, el hombre lobo se lanzó hacia la criatura distorsionada más cercana, partiéndola por la mitad con un solo zarpazo. La sangre brotó a chorros sobre las paredes de los edificios, y el chillido de la criatura ahogó incluso el llanto de la Llorona. Pero en el lugar del caído ya se arrastraban otros nuevos, y el hombre lobo destrozó a otros 3 antes de levantar la cabeza hacia los principales adversarios. El minotauro se lanzó hacia adelante, sus pezuñas destrozaban la calle, y sus cuernos apuntaban directamente al pecho del hombre lobo. El choque fue como el golpe de un martillo sobre un yunque. El cuerno de la criatura se incrustó en el costado, pero las garras del hombre lobo se hundieron en el hombro del minotauro, desgarrando la carne y arrancando trozos de ella. La sangre salpicó el asfalto, densa y oscura. El minotauro rugió y lo lanzó contra la pared de un edificio. El hormigón se hizo pedazos, pero el hombre lobo se levantó al instante, sin permitir que el dolor lo superara. La Llorona levantó las manos y estalló en tal grito que los cristales de cientos de ventanas se hicieron añicos. Una ola de sonido golpeó el cuerpo del hombre lobo, tratando de inmovilizarlo en el suelo. Le sangraban los oídos, los músculos se le contraían, pero se lanzó hacia adelante, sin ceder. Hundió sus garras en el suelo y se enderezó, emitiendo un aullido que ahogó incluso la voz de la Llorona. En sus sirvientes espectrales, este aullido actuó como veneno. Aullaron y comenzaron a desgarrarse, explotando en nubes de humo negro. El minotauro atacó de nuevo, blandiendo un trozo de autobús, y lo estrelló contra el hombre lobo. Pero este se agachó, y el golpe se perdió en el suelo, esparciendo llamas a los lados. En ese mismo instante, las garras del hombre lobo rasgaron el aire y dejaron profundas marcas en el pecho de la bestia. Multitudes de personas, escondidas en las ruinas, observaban cómo 3 leyendas chocaban en sus calles. Cada golpe resonaba como una explosión. Cada grito llenaba los corazones de miedo. La ciudad se convertía en una arena donde no había salvación para nadie. El hombre lobo arrancó un trozo de carne del brazo del minotauro y lo arrojó lejos, pero en ese mismo instante sintió un toque frío. Detrás de él estaba la misma Llorona, con el pelo pegado a su cara y los brazos alrededor de su cuello. Le susurraba al oído palabras que helaban la sangre, tratando de romper su mente. Y entonces aulló de nuevo, un aullido de furia, de guerra y de protección. Un aullido que debía reunir todas sus fuerzas para luchar contra 2 pesadillas a la vez. El instante se detuvo, como si la noche misma hubiera contenido la respiración. El minotauro y la Llorona no se lanzaron sobre el hombre lobo al mismo tiempo.
Su atención y furia estaban divididas. Cada monstruo quería probar la fuerza del enemigo a su manera. Primero se movió el Minotauro. Su pesado cuerpo cortó la calle con estruendo. Sus pezuñas se hundían en el asfalto, convirtiéndolo en añicos. Sus cuernos brillaron a la luz de los incendios y los estrelló directamente contra el pecho del hombre lobo. El golpe fue devastador. El aire explotó. El hormigón se agrietó. Los coches volcaron. Pero el hombre lobo, aunque salió despedido decenas de metros, logró clavar sus garras en los cuernos, dejando profundos arañazos. Sus patas rasgaron el asfalto al caer y se levantó de nuevo, emitiendo un rugido que heló la sangre de la gente. La Llorona esperó ese momento. Su llanto penetró en los oídos del hombre lobo, desgarrándolo por dentro. Sintió como su propio corazón latía demasiado rápido, como si fuera a estallar. En su cabeza comenzaron a sonar voces ajenas, llantos de niños, gemidos de mujeres, gritos de muertos. No atacaba con el cuerpo, destrozaba su espíritu. Sus manos blancas se extendieron hacia él, y de inmediato se levantaron decenas de sus sirvientes fantasmales, rodeándolo por todos lados. El hombre lobo rugió, sacudiendo la cabeza. La sangre brotaba de sus oídos, pero no se permitió caer. Se lanzó contra la multitud de fantasmas y los desgarró en pedazos con sus garras, dejando humo negro en ellas. La Llorona aulló con más furia. Su voz se convirtió en un chillido, pero este chillido ya se había convertido en un grito de desesperación, cuando el hombre lobo destrozó una decena de sus creaciones de un solo tirón. Entonces, el Minotauro volvió a aparecer. Blandió un trozo de columna arrancado de las ruinas y lo estrelló desde arriba. El impacto sacudió la tierra. El hombre lobo logró rodar y la columna destrozó la calle, dejando un cráter. Pero parte del golpe aún lo alcanzó. Su pata con garras explotó de dolor y la bestia aulló, pero no de dolor, sino de rabia. De nuevo fue el turno de la Llorona. Apareció justo detrás de él, el frío de sus manos envolviendo su cuello. Le susurraba al oído nombres de muertos, como si quisiera arrancarle su humanidad y convertirlo en su sirviente. Su voz era venenosa, pero el hombre lobo, a través de la sangre y el dolor, rugió y rasgó el aire bruscamente con sus garras hacia atrás, dejando en su cuerpo heridas de las que, en lugar de sangre, brotó agua negra. Y de nuevo, el Minotauro avanzó. Y de nuevo, el llanto de la Llorona desgarró la noche. Atacaban alternativamente, como probando su resistencia, llevándolo al límite. Y aún así, el hombre lobo se mantuvo en pie. Su pecho subía y bajaba con dificultad, su pelaje estaba empapado de sangre, pero sus ojos ardían con más fuerza. Estaba listo, no solo para defenderse, sino también para matar. El silencio se rompió como una cuerda tensa. El Minotauro rugió tan fuerte que todo el barrio tembló, y golpeó el suelo con sus pezuñas, rompiéndolo. Al mismo tiempo, la Llorona aulló con un grito agudo y desgarrador. Sus fuerzas se entrelazaron en un coro de terror, y el aire vibró, como si la realidad misma intentara retroceder. Y fueron juntos. El Minotauro se lanzó primero, su cuerpo masivo, una pared de carne y furia. Blandió un trozo de autobús como si fuera un garrote y lo estrelló de arriba a abajo. En ese mismo instante, la Llorona se desplegó en un torbellino de niebla blanca. Sus manos se extendieron en decenas de dedos sombríos que buscaban atar al hombre lobo, aferrarse a su carne, penetrar en su mente. El hombre lobo aulló y se abalanzó. Sus garras brillaron y cortaron el aire. El impacto del autobús se encontró con su salto. El metal voló en pedazos y la bestia, girando en el aire, clavó sus garras directamente en el hombro del Minotauro. La enorme masa se estremeció, la sangre brotó a chorros por la calle, pero de inmediato la niebla de la Llorona se cerró alrededor del hombre lobo. Sus manos envolvieron su pecho, cuello y cara. Se asfixiaba en el agua negra que brotaba de su cuerpo, y su llanto golpeaba directamente en su cerebro,
destrozando su conciencia. El Minotauro, rugiendo de dolor, agarró al hombre lobo por el torso y lo apretó como si quisiera aplastarle los huesos. La Llorona, en ese mismo instante, intentaba arrancarle el alma del cuerpo. Dos horrores actuaban juntos, y parecía que el defensor había llegado a su fin. Su grito se convirtió en un rugido de dolor. La sangre salpicó el asfalto, y la gente, escondida en las ruinas, cerró los ojos, incapaz de mirar. Pero el hombre lobo no se rindió. Clavó sus garras en el hocico del Minotauro, cortando la piel hasta el ojo, y éste rugió, soltando su agarre. Luego, la bestia se retorció bruscamente, y sus colmillos se cerraron sobre la garganta de la Llorona. En lugar de sangre, su boca se llenó de agua helada, pero su aullido se detuvo por un segundo, y su silueta tembló. El Minotauro blandió de nuevo, pero el hombre lobo saltó, llevando la pelea a la calle adyacente. Los tres se desplomaron en el cruce, y las casas alrededor se agrietaron, cubriendo a la gente con ladrillos y cristales. El impacto fue tal que todo un barrio se sumió en la oscuridad. La luz se apagó, y todo lo que quedó fue un aullido, un rugido y un llanto, fusionándose en un concierto de pesadilla. Ahora la batalla era a muerte, sin tregua ni piedad. Garras, cuernos y la maldición de la Llorona desgarraban la noche. La ciudad ya no pertenecía a los humanos. Se había convertido en una arena de mitos. La ciudad se sumió en un caos que ya era imposible de describir con palabras humanas. El hombre lobo, el Minotauro y la Llorona se unieron en un torbellino de furia, convirtiendo las calles de la metrópolis en un matadero. Cada uno de sus golpes resonaba como una explosión. Cada grito o aullido sacudía los rascacielos. La gente, escondida en las ruinas, solo veía siluetas borrosas de las tres bestias, entrelazadas en una tormenta de garras, cuernos y sombras fantasmales. El Minotauro blandió un trozo de losa de hormigón, arrancado de la acera, y lo estrelló contra el suelo. El asfalto voló en pedazos, los coches volcaron, la gente, escondida en los pasajes subterráneos, quedó sepultada viva. El hombre lobo, esquivando, saltó a un lado, pero de inmediato cayó en las redes de la Llorona. Sus sombras se extendieron desde las ventanas de las casas, envolvieron sus patas y hombros, y él cayó de rodillas. Ella aulló, y su voz brotó de cientos de gargantas de sus criaturas, que trepaban por las paredes y las aceras. El Minotauro no le dio tiempo. Se lanzó hacia adelante, sus pezuñas destrozaban el suelo, sus cuernos apuntaban directamente al corazón. Pero en el último instante, el hombre lobo rompió las ataduras con sus garras, se liberó de la oscuridad y saltó hacia él. El golpe fue monstruoso. Los cuernos le desgarraron el costado, pero las garras del hombre lobo se clavaron en el pecho de la bestia y arrancaron una capa entera de carne. La sangre cubrió la calle, fluyendo a torrentes, empapando los pies de la gente escondida en los callejones. La Llorona respondió al instante. Su cabello se convirtió en tentáculos negros, clavándose en la espalda del hombre lobo, penetrando en sus huesos. Le susurraba nombres ajenos al oído, y en su cabeza comenzaron a aparecer visiones. Rostros de aquellos a quienes había protegido alguna vez, distorsionados por el dolor y el miedo. Él aulló, tratando de ahogarlos, y tensando todo su cuerpo, rompió su agarre. En ese mismo instante, el Minotauro lo golpeó con el puño, y el hombre lobo salió volando decenas de metros, atravesando la pared de un edificio y dejando un rastro de sangre. El edificio se derrumbó, levantando una nube de polvo, pero de ella volvió a salir una silueta. La bestia no se rendía. El hombre lobo saltó directamente a través del fuego, clavando sus garras en el hombro del Minotauro, y tiró hacia abajo. El monstruo cayó de rodillas, rugiendo de dolor, pero entonces la Llorona los cubrió a ambos con su niebla. Todo el espacio alrededor se convirtió en un lago negro,
del que se extendían manos de muertos. La gente que estaba cerca se ahogaba en esa oscuridad, asfixiándose en el agua helada que brotaba directamente en las calles. Y así, los tres se destrozaban, arrasando con todo a su alrededor. Las casas se derrumbaban por los golpes, las aceras se agrietaban, la sangre corría en arroyos por las escaleras del metro. Cada uno de sus movimientos creaba nuevas ruinas, y parecía que la ciudad misma empezaba a morir con ellos. Ahora no era una batalla por la victoria, era un apocalipsis creado por tres monstruos del que la gente solo podía huir y rezar. La ciudad tembló bajo su furia. El equilibrio del horror era suficiente para que incluso el infierno sintiera envidia. El hombre lobo se lanzó al ataque, pero el minotauro lo recibió con el hombro, y el golpe arrojó a la bestia contra un autobús en llamas. El metal se arrugó, las llamas lo envolvieron, y la gente, escondida cerca, observaba con horror cómo el fuego devoraba su silueta. Pero apenas explotó el autobús, el hombre lobo emergió del fuego, desgarrando las llamas con sus patas. Su pelaje humeaba, sus garras ardían al rojo vivo. Saltó sobre el minotauro, y ambos cayeron en una fuente de chispas, rodando por la acera. La Llorona aprovechó el momento. Su grito llenó las calles, y con cada segundo se hacía más fuerte, hasta que los tímpanos de la gente comenzaron a agrietarse. Los soldados que aún estaban vivos se agarraban la cabeza y caían, ahogándose en su propia sangre. Su oscuridad envolvió el cruce, y los fantasmas, tejidos de dolor y agua, volvieron a lanzarse sobre el hombre lobo. Se aferraban a él, lo desgarraban con sus garras, le arañaban los ojos, impidiéndole ver. El minotauro golpeó, su puño del tamaño de una losa de hormigón se clavó en el pecho de la bestia. El aire salió de sus pulmones, los huesos crujieron y el hombre lobo cayó de rodillas. En ese mismo instante, la Llorona cerró sus largos brazos alrededor de su cuello, envolviéndolo como serpientes, y su cabello cayó sobre su rostro. Ella susurró, y su vista comenzó a desvanecerse, como si alguien apagara la llama de su alma. El hombre lobo aulló, pero su voz temblaba, no de miedo, sino de la lucha contra la oscuridad que lo invadía. Intentó liberarse, pero el minotauro golpeó de nuevo, y la sangre brotó de la boca de la bestia. La gente que lo presenció gritó. Parecía que su última esperanza moría ante sus propios ojos. Pero el equilibrio no otorgaba la victoria a nadie. Tan pronto como la Llorona apretaba el agarre, el minotauro golpeaba, pero al mismo tiempo recibía zarpazos que le desgarraban la carne. Y cada vez que parecía que el hombre lobo sería vencido, se levantaba de nuevo, incluso desangrándose, incluso con el cuerpo herido y ardiendo. Y entonces, los tres monstruos volvieron a enredarse en el centro de la calle, sus siluetas entrelazadas en un ovillo de garras, cuernos y oscuridad. Golpes, gritos, aullidos y lamentos se fusionaron en un rugido único, y parecía que toda la metrópolis se derrumbaría si esta masacre continuaba un minuto más. No se permitían la victoria el uno al otro. Cada instante mantenía la lucha al límite. Un paso más y uno caería, pero en ese mismo segundo, el otro asestaría un golpe de respuesta. El equilibrio de miedo y fuerza se había convertido en un nudo mortal que apretaba la ciudad en sus garras. Las llamas de los incendios se reflejaban en el asfalto mojado, convirtiendo las calles en un espejo infernal. El equilibrio de la batalla se mantuvo demasiado tiempo, y finalmente comenzó a desmoronarse. El minotauro volvió a lanzarse hacia adelante. Sus cuernos rasgaban el aire, pero esta vez el hombre lobo no lo enfrentó de frente. Se lanzó a un lado y el monstruo, sin poder detenerse, embistió la pared de un rascacielos, arrastrando consigo la mitad del edificio. Cientos de toneladas de hormigón se desplomaron y de la nube de polvo se oyó un rugido bestial, lleno de dolor y furia. Un ojo del minotauro estaba desgarrado en pedazos por las garras, y de él brotaba sangre espesa.
La Llorona aprovechó este momento. Levantó las manos y su llanto desgarró la noche. Las sombras de las criaturas tejidas por ella se cerraron alrededor del hombre lobo, tratando de destrozar su cuerpo y su alma. Pero él no retrocedió. Al contrario, con cada fantasma destrozado, sus ojos brillaban con más intensidad. Rompió las ataduras, agarró a la propia Llorona por el cabello y le clavó los colmillos en la garganta. De su boca brotó un grito, pero esta vez no autoritario, sino histérico, lleno de dolor. En lugar de sangre, de la herida brotó agua negra, tan abrasadora como el ácido, pero su cuerpo tembló, volviéndose por un instante transparente, como humo. Las multitudes de testigos, apiñadas entre las ruinas, se quedaron sin aliento. Por primera vez en toda la noche, vieron cómo estos monstruos se debilitaban. El Minotauro, rugiendo entre los escombros, y la Llorona, temblorosa por la mordida. El hombre lobo permanecía en medio de esta pesadilla, cubierto de sangre y niebla, pero inquebrantable. Su pecho subía y bajaba con dificultad, su pelaje ardía, sus garras estaban rojas, pero en sus ojos brillaba la luz de la furia. Era una bestia, pero una bestia que no se rendía. Ahora ambos enemigos sabían. El defensor no solo había resistido su embestida, sino que había encontrado su debilidad. Y precisamente en ese momento, el equilibrio se derrumbó. La Llorona se tambaleó. Su silueta blanca temblaba como la llama de una vela al viento. Agua negra goteaba de su garganta al asfalto, transformándose en una niebla arremolinada de la que se extendían las delgadas manos de sus víctimas fallecidas. Todavía se estiraban hacia el hombre lobo, pero sus toques eran débiles, como si la fuente misma perdiera fuerza. El Minotauro, cubierto de su propia sangre, se levantó de las ruinas. Sus cuernos estaban rotos, un ojo bañado en densa oscuridad, pero su rugido volvió a desgarrar la noche. Se golpeaba el pecho con los puños, invocando la furia, y cada uno de sus golpes resonaba con temblores en la tierra. Entendieron, la bestia no podía ser vencida sola, y por eso, por primera vez en esta noche, la Llorona y el Minotauro, sin intercambiar palabra, comenzaron a actuar juntos. La Llorona aulló, su voz volvió a golpear los oídos de todos los vivos. Los soldados que aún resistían soltaron sus armas y se dispararon. La gente en los callejones comenzó a desgarrarse con las manos desnudas, pero lo más importante, ese lamento perforó la mente del propio hombre lobo. Su vista se duplicó, sus garras temblaban, su memoria se llenó de imágenes de los muertos y los malditos, como si su propia alma se estuviera partiendo. En ese momento, el Minotauro se lanzó hacia adelante, con los cuernos apuntando directamente al corazón. El asfalto voló en pedazos bajo sus pezuñas. Su cuerpo era como un ariete viviente. El hombre lobo intentó esquivarlo, pero el llanto de la Llorona lo retuvo, como ataduras invisibles, y los cuernos atravesaron el costado de la bestia, perforando la carne hasta el hueso. La sangre brotó a borbotones por la calle, salpicando las paredes de las casas y los cuerpos de los muertos. La gente gritó, pensando que todo había terminado, pero el hombre lobo, emitiendo un rugido de dolor insoportable, se aferró a los cuernos con sus garras y no permitió que el monstruo se liberara. Sus patas rasgaron la carne, él desgarró, rompió, y el crujido de los huesos del Minotauro resonó como un trueno. En ese mismo instante, la Llorona se acercó a él por detrás, envolviéndole el cuello con su cabello, clavándose en su mente, intentando destrozar su espíritu por completo. Y así, 3 cuerpos se entrelazaron en un solo nudo. Los cuernos se clavaban en el costado del hombre lobo. El cabello de la Llorona lo estrangulaba. Las garras de la bestia rompían los huesos del Minotauro. Cada uno de ellos sangraba, perdía fuerza y oscuridad, pero nadie se rendía. La ciudad contuvo la respiración. Todo lo vivo y lo inerte miraba esta espiral mortal, comprendiendo. El próximo instante decidiría quién caería primero.
La sangre brotaba de la herida lateral. El cabello de la Llorona le estrangulaba la garganta. Los cuernos del Minotauro se hundían cada vez más. Parecía que ni la bestia aguantaría. Su respiración era entrecortada, el pecho oprimido, la vista nublada por la oscuridad. Y en ese instante, cuando la gente ya había cerrado los ojos, sin querer ver el fin de su última esperanza, algo explotó dentro del hombre lobo. Aulló, pero este aullido no era como los anteriores. Era un grito de furia, dolor y locura. Un aullido que hizo estallar incluso los cristales de las casas intactas, y los fantasmas de la Llorona comenzaron a retorcerse y desmoronarse en cenizas. La tierra tembló. El hombre lobo se liberó. Sus músculos se tensaron tanto que los cabellos de la Llorona se hicieron pedazos, y su cuerpo tembló, volviéndose semitransparente. De un tirón, la arrancó de sí mismo y la golpeó con sus garras en el pecho. Un chorro de agua negra inundó la calle, y la Llorona salió volando, estrellándose contra la pared de un rascacielos, aullando de rabia. Pero no se detuvo. Enfurecido, desangrándose, se aferró con ambas patas a los cuernos del Minotauro. El gigantesco monstruo se resistió, rugió, luchó, pero la furia del hombre lobo era más fuerte. Se oyó un crujido, como un rayo, y un cuerno fue arrancado con un trozo de carne y hueso. El Minotauro aulló tan fuerte que los puentes temblaron y cayó de rodillas. La sangre brotaba por el asfalto, inundando las calles en un torrente carmesí. El hombre lobo permanecía en medio de esa masacre, ensangrentado, desgarrado, pero vivo. Sus ojos ardían como dos antorchas, y ya no parecía acorralado. Ahora él mismo se había convertido en el cazador. La Llorona gemía entre las ruinas, su silueta temblaba. El Minotauro se tambaleaba de rodillas, ahogándose en su propio rugido. Y el hombre lobo se irguió. Sus garras brillaban con el reflejo de los incendios, y volvió a aullar, esta vez no de dolor, sino de triunfo. La gente, escondida entre las ruinas, por primera vez en la noche, gritó no de horror, sino de esperanza. Vieron, la bestia había irrumpido, había sobrevivido, y ahora la batalla se había inclinado a su favor. El hombre lobo permanecía, cubierto de sangre, pero ya listo para el siguiente embate. Su aullido resonaba sobre las ruinas, como un tañido de acero que anunciaba que todavía estaba vivo, todavía era peligroso. Pero la noche aún no se rendía. El Minotauro, sin un cuerno, se puso en pie tambaleándose. Su pecho subía y bajaba con dificultad. La sangre le cubría el hocico, pero su rugido estaba lleno de furia. Ciego de un ojo, aún así se golpeaba el pecho con los puños, invocando la fuerza bestial, y cada golpe resonaba en grietas en el asfalto. La Llorona se arrastró fuera de las ruinas. Su silueta ondeaba como humo en el viento. Ya no parecía entera. Su cuerpo estaba desgarrado por las garras del hombre lobo, y el agua brotaba de ella en un flujo continuo, convirtiendo la calle en un pantano negro. Pero su voz volvió a alzarse. Se hizo más grave, más oscura, y con cada nota nuevas sombras cobraban vida, arrastrándose de las grietas, de las ventanas, de las propias paredes de los edificios. Su grito ahora no sonaba como un lamento, sino como una orden, una llamada a la venganza. Y así, el monstruo y el fantasma, desgarrados por las heridas, se levantaron uno al lado del otro. No se miraban, pero ambos sabían, si no se unían, la bestia los destruiría a ambos. El Minotauro golpeó el suelo con los puños, la Llorona aulló al unísono y las sombras envolvieron su cuerpo, transformándolo en una visión aún más espantosa, mitad toro, mitad fantasma. Sus músculos brillaban con agua negra, sus ojos ardían con una luz extraña, y su rugido se fusionaba con la voz de la Llorona. Las multitudes, escondidas en los callejones, gritaron de horror. Los enemigos no caían, al contrario, se hacían más fuertes. Y ahora todo su odio se dirigía hacia uno, hacia el hombre lobo. Fueron juntos. La Llorona lo rodeó con oscuridad, privándolo de aire y vista,
y el Minotauro se abrió paso a través de la niebla, llevando consigo la fuerza de la destrucción, y la calle se convirtió de nuevo en una arena infernal, donde cada golpe amenazaba con sepultar un barrio entero. Ahora era su último y desesperado embate, y la ciudad se estremeció, comprendiendo, en esta contienda, todo caería. Entre las ruinas y el fuego, aún quedaban vivos. Soldados heridos, aferrados a vehículos blindados volcados. Mujeres con niños, escondidas en sótanos. Ancianos que no habían podido escapar. Sus ojos estaban fijos en el lugar de la batalla. Vieron cómo el hombre lobo, sangrando, se levantaba de nuevo. Cómo la Llorona, a pesar de sus heridas, seguía aullando, y el Minotauro, con un solo ojo y un cuerno roto, aún estaba listo para desgarrar la tierra. Y cada vez que la bestia caía, los corazones de la gente se encogían. ¿Acaso vencerá el mal? No aguantará. Está solo contra dos. Es el fin. Susurró alguien en el callejón, abrazando a un niño. No, mira, se levantó de nuevo, respondió otro, y su voz temblaba no solo de miedo, sino también de esperanza. Las multitudes, aunque dispersas y fragmentadas por la ciudad, experimentaban lo mismo. Cada exhalación, cada inhalación de los monstruos resonaba en sus corazones. La gente rezaba, cada uno a lo que creía. Unos pedían a Dios, otros a sus ancestros, otros simplemente susurraban, por favor, que Él gane. E incluso aquellos que odiaban al hombre lobo y le temían como a una pesadilla, ahora lo veían como la última barrera entre la humanidad y la oscuridad. Comprendieron, si Él caía, todos caerían. Y en esta tensión, cuando toda la multitud contuvo la respiración, la batalla se reanudó con nueva fuerza. Las llamas devoraban las calles, los edificios se derrumbaban, y en el centro de este infierno, 3 monstruos se entrelazaban en un combate mortal. La gente, escondida entre las ruinas, permanecía inmóvil, observando, como si toda la metrópolis se hubiera convertido en una gigantesca arena, y ellos solo espectadores indefensos, rezando para que la luz no se apagara por completo. El Minotauro, envuelto en la oscuridad de la Llorona, se lanzó hacia adelante con una fuerza que podría atravesar incluso una montaña. Su cuerpo estaba cubierto de agua negra, la sangre brotaba de sus heridas, pero ahora no parecía simplemente una bestia, era un instrumento de la oscuridad misma. La Llorona aulló, su cabello se agitó como serpientes negras, y la niebla cubrió al hombre lobo por completo, privándolo de aire, privándolo de la vista. La bestia se asfixiaba. Sus patas perforaban el asfalto, sus garras desgarraban el vacío, pero solo veía oscuridad y solo escuchaba su voz. Una voz que le mostraba sus propios miedos, rostros de los muertos, súplicas de niños, gritos de mujeres. Con cada segundo, esa voz penetraba más profundamente en su mente, tratando de destrozar su alma. Y entonces, a través de esa oscuridad, un golpe irrumpió. Los cuernos del Minotauro se clavaron en su costado, desgarrando músculos y carne. La bestia aulló de dolor, la sangre brotó al asfalto, mezclándose con el agua negra de la Llorona. Su cuerpo temblaba, sus rodillas se doblaban traicioneramente. Las multitudes de personas se quedaron sin aliento, cerrando los ojos. ¡Se acabó! ¡Ha caído! Pero precisamente en ese instante, el hombre lobo encontró en sí mismo una furia que ya no pertenecía a un humano. Sus ojos brillaron, sus garras se clavaron en el suelo, y se lanzó hacia adelante, a pesar de los cuernos, a pesar de los lazos de la Llorona. Con un rugido que hizo temblar el aire mismo, rompió las ataduras y clavó sus patas en los hombros del Minotauro. Los huesos crujieron. El hombre lobo giró a la bestia de golpe, y luego, con la furia acumulada en todo su cuerpo, levantó la cabeza y hundió sus colmillos en la garganta del monstruo. La sangre brotó de la herida como un torrente, caliente, espesa, y lo inundó todo.
El minotauro rugió con tal fuerza que los puentes temblaron, pero su cuerpo comenzó a colapsar bajo el ataque. Llorona chilló, su alarido se convirtió en un grito desesperado. Se abalanzó hacia adelante, sus cabellos y brazos envolvieron al hombre lobo de nuevo, pero él ya no se detenía. Con una garra sostenía al minotauro y con la otra desgarraba a Llorona, rompiendo su silueta, de la que brotaba agua negra. Las tres criaturas estaban de nuevo en un nudo mortal, pero ahora la bestia estaba en el centro, y era ella quien aplastaba a ambos enemigos. La ciudad se estremecía. La gente miraba, sin creer lo que veían. El protector, aquel a quien siempre habían temido, se había convertido en el último escudo entre ellos y el fin. El chillido de la Llorona atravesó la noche como 1000 cuchillos. Su silueta, desgarrada y distorsionada por las garras del hombre lobo, de repente creció, como si la oscuridad circundante se fusionara con su cuerpo. Del agua negra que brotaba de sus heridas, emergieron nuevos rostros. Cientos, miles de rostros de los muertos. Hombres, mujeres, niños, todos aquellos a quienes había devorado a lo largo de los siglos. Sus ojos estaban vacíos, pero sus bocas gritaban al unísono, llamando a la bestia para que los siguiera. El asfalto bajo las patas del hombre lobo se convirtió en un lago viscoso del que brotaban manos frías. Lo agarraban por las piernas, por la cola, por las garras, tratando de arrastrarlo hacia abajo. Gritos resonaban desde el abismo. «¡Ven a nosotros! ¡Eres uno de nosotros!». El agua subía, y la bestia ya estaba hasta la cintura en la oscuridad. El minotauro, ahogándose por las heridas, aún se mantenía en pie, pero su rugido se fusionaba con las voces de Llorona. Su cuerpo, cubierto de sangre y humo, ahora parecía ser parte de su pesadilla. Dio un paso adelante, tambaleándose, y su puño se estrelló con fuerza contra la espalda del hombre lobo, hundiéndolo más profundamente en el lago negro. Las multitudes gritaron, viendo cómo el protector se ahogaba en el abismo. El hombre lobo luchaba, sus garras desgarraban las manos fantasmales, su rugido ahogaba el coro de los muertos, pero eran demasiados. Los rostros se alargaban, se aferraban a su boca, a sus ojos, y cada voz lo llamaba por su nombre, como si fueran almas reales, exigiendo que se rindiera. Llorona caminaba sobre el agua, su silueta se alzaba como la muerte misma. Sus cabellos se extendían hacia él, su grito se fusionaba con el coro, y parecía que la bestia desaparecería en este remolino, se convertiría en parte de su maldición. El minotauro levantó sus cuernos, listo para clavarlos en el pecho de la bestia por última vez. Llorona extendió sus manos para cerrar el lazo definitivamente, y toda la ciudad contuvo el aliento. Caería aquel a quien consideraban un monstruo, pero que se había convertido en su última esperanza. Por toda la ciudad, entre ruinas e incendios, la gente se apiñaba contra los restos de las paredes, se escondía en los sótanos, se sentaba en los tejados de las casas, pero nadie podía apartar la vista de lo que sucedía en el cruce. Vieron cómo el hombre lobo era arrastrado hacia abajo, hacia el lago negro de Llorona, cómo el minotauro lo aplastaba con puños y cuernos, y cómo las voces de los muertos le destrozaban la mente. Alguien lloraba, alguien tapaba los ojos a los niños, pero aún así todos escuchaban ese coro y esperaban. ¿Cuál voz sería la última? Él no lo logrará, murmuraba un anciano, temblando en un portal hollín. Este es el fin, estamos todos perdidos, respondió una mujer con el rostro desfigurado, abrazando a su hijo. Pero el niño de repente susurró: «No, mira, él no se rinde». Y en ese instante, una chispa se encendió entre la multitud. Los soldados, heridos y exhaustos, comenzaron a ponerse de pie, aunque las armas en sus manos temblaban. Mujeres y hombres, manchados de sangre y barro, levantaban la cabeza y miraban hacia donde la bestia se hundía en la oscuridad. Alguien gritó: «¡Levántate! ¡Levántate!».
y otro lo siguió, y detrás de ellos, decenas, cientos de voces más. Su grito era débil, desorganizado, pero atravesaba el lamento de Llorona. «Eres nuestra única oportunidad. ¡Lucha! No les entregues la ciudad». Y pronto calles enteras, atestadas de supervivientes, gritaban, lloraban, rezaban. Sus palabras volaban a través del humo y las llamas, y el hombre lobo las oyó. A través de las voces de los muertos, a través del chillido de Llorona y el rugido del Minotauro, distinguió la llamada humana. Sus ojos, que ya se apagaban en la oscuridad, volvieron a encenderse con una llama amarilla. Se lanzó. Las voces humanas, mezcladas con el llanto y el rugido, atravesaron la oscuridad como un cuchillo cortando un tejido podrido. Para el hombre lobo no era solo un eco, era una llamada, la voz de muchos débiles, pero vivos, aferrándose a cada momento de esperanza. En el agua negra de Llorona, donde miles de manos fantasmales lo sujetaban, imágenes comenzaron a destellar en la mente de la bestia. Pero ahora no eran solo los rostros de los muertos. Vio los ojos de un niño, susurrando, «No te rindas». Oyó los gritos de los soldados heridos, que en lugar de gemidos de dolor, lo llamaban a la batalla. Oyó el llanto de mujeres que rezaban no por sí mismas, sino para que él ganara. Y esto no engendró piedad, sino furia, verdadera, bestial. Los ojos del hombre lobo brillaron como dos antorchas en la noche. Sus patas, atascadas en la oscuridad, se tensaron, sus garras se hundieron en el asfalto bajo el agua. De su pecho brotó un rugido, no solo un grito, sino un estruendo que partió el coro de Llorona. Los rostros fantasmales que le susurraban «Ven a nosotros», comenzaron a agrietarse y desmoronarse, como espejos. El agua negra hirvió, y las sombras que lo retenían aullaron, incineradas por su voluntad. El Minotauro, que lo había aplastado desde arriba, intentó hundirlo más, pero recibió un golpe de garras en el pecho. Se oyó un crujido de huesos y el monstruo salió volando hacia atrás, jadeando y perdiendo el equilibrio. La Llorona, aullando, extendió sus manos, tratando de cerrar el lazo de nuevo, pero el hombre lobo se lanzó directamente hacia ella. Se liberó del abismo. Se liberó gracias al grito humano que lo sostuvo, donde la carne misma ya se rendía. Ahora estaba de pie, cubierto de sangre, rasgado, pero inquebrantable. Su aullido desgarró la noche, y miles de personas, aquellos que se escondían en las ruinas, aquellos que susurraban oraciones, aquellos que ya se despedían de la vida, gritaron junto con él. Y por primera vez en toda la noche, el llanto de Llorona tembló. El hombre lobo se puso de pie, su silueta iluminada por los incendios que devoraban los barrios. El pelo le humeaba, un lado tenía una herida desgarrada de la que brotaba sangre, pero en sus ojos ardía tal llama que el mal mismo se estremeció. Se abalanzó. La Llorona fue la primera en caer. Extendió sus manos, intentando envolverlo de nuevo en niebla, pero la bestia saltó directamente a través de su agua negra. Sus garras le rajaron el pecho en cruz, y un chorro de líquido negro brotó de su cuerpo, como si un río podrido se hubiera roto. Llorona chilló con tal fuerza que las paredes de las casas cercanas se agrietaron, su silueta chispeó y comenzó a desgarrarse. El hombre lobo la agarró por el pelo, la tiró hacia abajo y le golpeó la cabeza contra el suelo con tanta fuerza que el asfalto se agrietó. El agua de su cuerpo inundó la calle, pero su figura ya perdía forma. Luego se volvió hacia el Minotauro. Este rugía, blandiendo un trozo de edificio, y se abalanzó hacia adelante, intentando aplastar al enemigo con un último golpe. Pero el hombre lobo no se apartó, sino que dio un paso directamente hacia él. Sus cuerpos chocaron, como montañas uniéndose en un solo punto. Las garras de la bestia se hundieron en el pecho del Minotauro, desgarrando carne y huesos, y sus colmillos se cerraron en su cuello. El monstruo rugía e intentaba golpear con el puño, pero el golpe se desvaneció
mientras la sangre brotaba de la herida como una fuente. El hombre lobo le desgarró la garganta de un tirón, y el flujo escarlata salpicó todo alrededor, convirtiendo la calle en un río de sangre. El minotauro cayó de rodillas. Su único ojo miraba a la bestia con odio, pero las fuerzas lo abandonaban. Se desplomó, derribando el pavimento, y su rugido se extinguió como el estruendo de una montaña derrumbada. La Llorona, debilitada, se extendía hacia él. Su voz ahora no era imperiosa, sino un gemido lastimero. Pero el hombre lobo se acercó a ella y, sin darle un segundo, hundió sus garras en su cabeza. El cuerpo fantasmal chilló, se revolvió, pero la bestia la apretó y su silueta se desgarró en pedazos. Una niebla negra se elevó en el aire, giró en un torbellino y luego se disipó, dejando solo silencio y olor a podredumbre. El hombre lobo se quedó solo en medio de las ruinas. Alrededor yacían cuerpos, corrían ríos de sangre, el humo y las cenizas cubrían el cielo. La gente miraba desde sus escondites, sin atreverse a respirar, y solo su silueta, cubierta de sangre y heridas, se alzaba sobre las pesadillas derrotadas. Levantó la cabeza y aulló. Un aullido de victoria, bestial, ronco, pero tan poderoso, que los corazones de la gente se llenaron por primera vez de certeza. El mal había caído, pero junto con esa esperanza llegó un nuevo miedo. Él estaba solo, y era más fuerte que nunca. La ciudad estaba muerta y viva al mismo tiempo. Los incendios devoraban los rascacielos, las calles se ahogaban en sangre, y el humo cubría el cielo de tal manera que las estrellas desaparecieron. El hombre lobo estaba en el centro de las ruinas, cubierto de sangre, con heridas abiertas en su cuerpo, pero aún inquebrantable. Su aullido victorioso aún resonaba en el aire, y la gente, los pocos que habían sobrevivido, lo escuchaban y sabían. Esto significaba que las pesadillas habían sido derrotadas, pero junto con el alivio, un nuevo horror apareció en sus ojos. Vieron su fuerza, vieron cómo destrozaba lo que ni siquiera un ejército podía detener. Él había ganado, pero ¿a qué precio? La mitad de la ciudad estaba borrada, miles de muertos, y la bestia estaba en medio de este apocalipsis, respirando pesadamente, goteando sangre sobre el asfalto caliente. En el callejón, un niño le susurraba a su madre: «Mamá, él nos salvó». Pero ella solo apretó más a su hijo, sin apartar los ojos de la figura de la bestia. «Silencio, podría volverse contra nosotros». Soldados heridos se reunían alrededor, levantando sus armas, pero nadie se atrevía a disparar. Sus manos temblaban. Entendían que si lo enojaban, destruiría los restos de la ciudad más rápido de lo que lo habían hecho el Minotauro y Llorona. El hombre lobo, como si sintiera esas miradas, levantó la cabeza. Sus ojos amarillos brillaron, y por un instante el silencio se volvió insoportable. La gente no sabía qué haría, si se iría en la noche, dejándolos con las ruinas, o si volvería sus garras contra ellos mismos. Se dio la vuelta lentamente, observando la metrópolis en llamas, como si decidiera qué hacer a continuación. Su silueta entre el humo y las llamas parecía más grande que la propia ciudad, y en ese instante la gente comprendió por primera vez: sí, el mal había sido derrotado. ¿Pero había ganado el bien? ¿O ahora un nuevo horror se alzaba en sus calles? El hombre lobo estaba allí, cubierto de la sangre de sus enemigos y de la suya propia, y miraba la ciudad en llamas. Su pecho subía y bajaba, su respiración era pesada, pero en sus ojos amarillos ardía una luz fría. Lo oía todo: los gemidos de los heridos, el llanto de los niños, los susurros de los soldados, temblando tras sus rifles. Oía el miedo. No necesitaba palabras ni agradecimiento. La gente nunca lo aceptaría, y él lo sabía. No era su héroe. Era un arma, una bestia, una maldición lanzada a la noche. Lentamente levantó el hocico hacia el cielo y aulló, un aullido lleno de fuerza y soledad. El sonido atravesó las ruinas.
se reflejó en las paredes quemadas, se elevó por encima del humo y las cenizas. La gente, escondida en los callejones, se encogió aún más, pero nadie emitió un sonido. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia las calles oscuras. Sus patas dejaban huellas de sangre en el asfalto. Con cada paso, su silueta se disolvía en el humo, hasta que solo quedó un destello de ojos, desapareciendo en la noche. Ningún soldado se atrevió a disparar. Ninguna persona se atrevió a gritar. Y solo el eco de su aullido resonó durante mucho tiempo en los oídos de los supervivientes, recordándoles: los había salvado, pero no les pertenecía. Se fue en la noche, dejando la ciudad bañada en sangre y leyenda, y la gente sabía: si la oscuridad regresaba, él también lo haría. La ciudad aún humeaba. Los rascacielos, ennegrecidos por el fuego, se erguían como lápidas. Las calles estaban cubiertas de escombros, entre los que ardían coches y yacían cuerpos. El silencio parecía antinatural, después de una noche llena de rugidos y llantos. Los supervivientes salieron lentamente de sus escondites. Sus ojos estaban vacíos, sus rostros marcados por el miedo, pero todos levantaron la cabeza hacia el cielo, como si escucharan. El eco del aullido aún vivía en el aire, un eco sordo, parecido al retumbar de una tormenta lejana. Nadie sabía dónde estaba la bestia ahora. Se disolvió en el humo, dejando solo una leyenda. Para algunos, seguiría siendo un salvador. Para otros, un monstruo, no mejor que aquellos a quienes había destruido. Pero todos entendían una cosa: él existía y regresaría si el mundo volvía a ser cubierto por la oscuridad. Así, la metrópolis obtuvo un nuevo guardián. Un guardián cuyo corazón late no por amor, sino por la furia, cuya fuerza no puede ser domada ni contenida. El hombre lobo se fue en la noche, y su aullido vivió mucho tiempo en los corazones de la gente, como un presagio de horror y como una promesa de salvación.